Uno, dos, y ya estamos entrando. Adelante, William. Ok, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es William Hoyos. Hoy les voy a presentar un trabajo que hemos venido desarrollando entre la Universidad IAFIT y la Universidad de Córdoba, que es un sistema de apoyo de toma de decisiones clínicos para el dengue basado en mapas cognitivos difusos. Entonces aquí observamos, soy yo, estudiante del doctorado en Ingeniería de la Universidad de AFIT, mis dos asesores, el profesor Mauricio Toro y el profesor José Aguilar. El contenido de la presentación consiste principalmente de 4 secciones. En la primera sección hablaremos un poco de la introducción de la enfermedad, de cuál es el problema que queremos resolver y algunos antecedentes. La segunda sección describe el marco metodológico para lograr los objetivos propuestos. La sección 3 muestra todas las simulaciones computacionales que se hicieron para probar los modelos desarrollados. Y finalmente, la última sección, en ella ilustramos algunas conclusiones, algunas limitaciones del trabajo y, por supuesto, algunos trabajos futuros. Entonces, el dengue, o la fiebre del dengue, es una infección viral transmitida por un mosquito, principalmente de la especie Aedes aegypti. Esta enfermedad es producida por un arbovirus llamado virus del dengue. El dengue es una enfermedad, considerado un problema de salud pública debido a su alta prevalencia e incidencia a nivel mundial. En el año 2019 fueron reportados 4.2 millones de casos a la Organización Mundial de la Salud y desde el año 2000 al año 2015 han sido reportados más de 4.000 muertes. En la figura 1 podemos observar la distribución de la enfermedad. Principalmente está ubicada en las regiones tropicales y subtropicales. Con respecto al dengue, uno de los problemas más importantes y que conlleva a la alta morbilidad y mortalidad de la enfermedad es el diagnóstico. Diagnosticar el dengue es complejo debido a muchos factores. Por ejemplo, la alta cantidad de información que los médicos deben analizar en poco tiempo cuando atienden a un paciente. Dentro de esta alta información encontramos los signos, los síntomas, las pruebas de laboratorio, variables demográficas como la edad, el sexo, la procedencia. Además, existen otras enfermedades que tienen unos signos y síntomas parecidos a los del dengue, como la malaria, el Zika, entre otras. Otro problema subyacente al diagnóstico del dengue es la falta de experiencia de algunos profesionales médicos. Según los expertos, el diagnóstico correcto y exacto del dengue se basa en una interpretación de los hallazgos clínicos de laboratorio con el fin de evitar las complicaciones del paciente y por consiguiente la muerte. ¿Cómo se realiza normalmente el diagnóstico del dengue? En el año 2009, la Organización Mundial de la Salud, un comité científico de la Organización Mundial de la Salud, liberó o publicó unas guías para el diagnóstico de la enfermedad. Este diagnóstico de la enfermedad está basado en la severidad de la enfermedad. Entonces, cuando el dengue, por ejemplo, es sin signos de alarma, como podemos ver en la gráfica, en este vamos a encontrar una cantidad de signos y síntomas, como por ejemplo fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, dolor articular. Esos son los signos o síntomas que están asociados al dengue sin signos de alarma. Luego tenemos el dengue con signos de alarma. De izquierda a derecha vamos a encontrar que va aumentando la severidad de la enfermedad. Luego tenemos el dengue con signos de alarma. Aquí vamos a encontrar diferentes signos de alarma, como por ejemplo el dolor abdominal, la hepatomegalia, la hemorragia en las mucosas, y algunas pruebas de laboratorio van a estar alteradas, como el alto hematocrito y la baja concentración de las plaquetas.
Por último, tenemos el dengue severo, el cual tiene tres causas principales o tiene tres manifestaciones principales que son la traslación del plasma, la fuga del plasma severa, la hemorragia severa y el daño multiorgánico debido a la pérdida de líquidos de los capilares plasmáticos. Entonces, con base en este problema, en este inconveniente de la complejidad del diagnóstico del dengue, es necesario desarrollar sistemas de apoyo de decisión clínica que permitan mejorar la toma de decisiones por los médicos y de esta manera disminuir las tasas de morbilidad y mortalidad en los pacientes. Existen diferentes técnicas, estrategias para desarrollar modelos que permitan predecir o evaluar la severidad de la enfermedad. Una de ellas son los mapas cognitivos difusos. Estos mapas cognitivos difusos nos permiten simular sistemas complejos. También nos permite evaluar relaciones causa y efecto entre esos conceptos utilizando variables difusas. Aquí podemos ver un ejemplo de un mapa cognitivo difuso simple, el cual tiene 8 nodos y algunas relaciones causales entre esos nodos. Con respecto a los antecedentes, se han desarrollado los mapas cognitivos difusos para muchas enfermedades, para apoyar el diagnóstico, para evaluar causalidad. Sin embargo, para el dengue, a la fecha, no se ha encontrado, no se ha reportado un mapa cognitivo difuso que permita evaluar la relación que existen entre los factores de riesgo, entre los signos, los síntomas y las pruebas de laboratorio. Es decir, no existe un grafo acíclico dirigido que muestre esa relación entre esos signos, esos síntomas y esas pruebas de laboratorio. El trabajo que se ha hecho en dengue es el trabajo que se realizó en el 2018 por Hayashiri. Él desarrolló un mapa cognitivo difuso simple, sin embargo, las variables que utilizó o los datos que utilizó fueron sociales, entomológicos y meteorológicos. Estaban más enfocados en analizar la distribución de la enfermedad y la distribución del mosquito, obteniendo una buena exactitud. Entonces, el objetivo general de este trabajo es desarrollar un sistema de apoyo de decisión clínica para el dengue usando mapas cognitivos difusos. Los objetivos específicos es primero desarrollar un modelo que permita predecir la severidad por el dengue, evaluar esos factores de riesgo del dengue en diferentes escenarios y comparar el modelo desarrollado con otras técnicas de Machine Learning. En esta lámina podemos observar el marco metodológico del sistema de apoyo de decisión para dengue. Lo primero que se hace es seleccionar unos expertos clínicos en dengue. Cada uno de esos expertos va a definir unos conceptos y va a asignar unas relaciones entre esos conceptos de acuerdo a su experiencia y de acuerdo a las guías de la Organización Mundial de la Salud. Luego, con respecto a cada uno de esos conceptos y relaciones, se diseña un mapa cognitivo difuso global. Luego se utiliza una regla de inferencia para poder ya sea predecir o ya sea para evaluar factores de riesgo. Finalmente, el quinto paso es la interpretación de esos resultados y por último, una toma de decisión. En este caso, escogimos 3 expertos clínicos en el manejo clínico del dengue. Entre los 3 tienen más de 70 años de experiencia. Los expertos aceptaron participar en la investigación. A cada uno de ellos se le envió un formulario donde ellos tenían que digitar todos sus datos personales y también ellos en ese formulario apuntaban todos los conceptos, definían los conceptos y mediante una matriz de pesos ellos asignaban valores entre 0 y 1, valores entre -1 y 1 sobre las relaciones causales entre esos conceptos. Entonces, como dije anteriormente, cada experto lo que hace es que genera una matriz. Aquí podemos observar algunos conceptos usados para construir el mapa cognitivo difuso.
Entonces vemos signos, vemos síntomas y también vemos pruebas de laboratorio. Cabe destacar la diferencia entre signo y síntoma. Un signo es una manifestación clínica que el médico detecta cuando atiende al paciente, mientras que un síntoma es una manifestación clínica que el paciente detecta por sí mismo y lo refiere al médico cuando asiste a la consulta médica. Aquí no coloqué todos los conceptos porque son casi 21 conceptos, entonces quedaría un poco complicado mostrarlos todos. Entonces cada experto genera una matriz y luego lo que se hace es, utilizando la fórmula que vemos en pantalla, creamos un modelo global con base en el conocimiento de los 3 expertos. Calculamos el peso global y finalmente lo que obtenemos es este mapa cognitivo difuso global para el manejo clínico del dengue, donde se pueden observar 21 conceptos, bueno, en realidad son 22 conceptos, incluyendo el concepto de severidad. Y vemos las flechas indicando la relación o la influencia de un concepto a otro. Los mapas cognitivos difusos pueden ser utilizados para 2 objetivos. En este caso, predicción de severidad o evaluación de factores de riesgo. En el primer caso, para la predicción de la severidad, en la gráfica, en la figura 7, podemos observar cuál sería como los pasos a seguir. Entonces tenemos un vector de entrada, esos vectores de entrada serían los signos, síntomas y pruebas de laboratorio del paciente o de un paciente que queramos evaluar o de que queramos conocer su severidad. Ese vector de entrada va a tener unos y ceros. El 1 si el signo, síntoma está presente y 0 si no está presente. Luego, en el cuadro morado se hace la inferencia mediante la fórmula que observamos aquí. Esta es la regla de Cosco que permite la actualización de los conceptos a través del tiempo. Luego, en el cuadro verde, nosotros utilizando esta regla de inferencia morada, lo que hacemos es que calculamos el valor del concepto de la severidad. Sin embargo, nosotros debemos traducir ese valor de ese concepto a un porcentaje de severidad. Debemos llevarlos a unos rangos de valores que permitan entender la severidad en términos de diagnóstico. Luego, finalmente, con respecto al porcentaje de severidad, entonces podemos clasificar al paciente en dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue severo. Como dije anteriormente, otra opción de los mapas cognitivos difusos es el análisis de factores de riesgo, es el análisis de los conceptos. Este análisis de conceptos está basado en algunos escenarios y lo que tratamos de hacer es analizar el comportamiento de los conceptos a través del tiempo y cuáles son las relaciones que hay entre ellos. Para analizar los factores de riesgo es necesario conocer cómo se comporta el dengue a través del tiempo. Entonces el dengue tiene 3 fases diferenciadas, que es la fase febril, la fase crítica y la fase de recuperación. En la fase febril, como su nombre lo indica, lo que va a haber es fiebre y vamos a encontrar todas esas manifestaciones clínicas comunes, como dolor de cabeza, el exantema, dolor en las articulaciones, dolor en las articulaciones, dolor en los músculos, entre otros. Ya en la fase crítica, que es la fase que todo paciente debe evitar, ya ahí vamos a encontrar lo que es el shock o el choque, las hemorragias, el daño multiorgánico, entre otros. El tercer objetivo era comparar nuestro modelo con otras técnicas de Machine Learning, como por ejemplo las redes neuronales artificiales. Nosotros implementamos un percentrón multicapa debido a que tenemos datos estructurados y como son datos estructurados no se necesita tanta profundidad en las capas de una red neuronal. Utilizamos diferentes configuraciones para unidades en la capa oculta, diferentes funciones de activación como tangente hiperbólica y la función ReLU. Hicimos una grilla para la tasa de aprendizaje y finalmente lo que hicimos fue, para validar los resultados, utilizamos validación cruzada de 10 repeticiones.
Ok. Otra técnica con la que quisimos comparar fue máquinas de apoyo vectorial. Tiene tanto las redes neuronales artificiales como las máquinas de apoyo vectorial son muy buenos algoritmos para clasificación. Entonces, aquí utilizamos tres diferentes kernels. Utilizamos el kernel lineal, el radial, el sigmoide. Utilizamos diferentes valores de penalización y también valores diferentes para los kernels radiales y sigmoides para medir el radio de ese kernel. Y también utilizamos la misma técnica para validación. Entonces, aquí vemos en esta gráfica el truco del kernel. El truco del kernel no es más que, cuando tenemos un problema que no es linealmente separable, como podemos ver en la gráfica izquierda, vemos que con un hiperplano no podemos separar esos conjuntos de datos. Entonces lo que podemos hacer es llevar ese conjunto de datos a una dimensión mayor y de esa manera, con un hiperplano, podemos separar los dos o las dos clases. Ok, en la tercera sección, entonces voy a hablar de las simulaciones computacionales que se hicieron. Primero voy a hablar un poquito sobre el conjunto de datos que se utilizó. Entonces, el conjunto de datos que utilizamos contenía signos, síntomas y pruebas de laboratorio de pacientes que fueron atendidos en instituciones prestadoras de servicios de salud en Medellín desde el año 2008 al 2018. Todos estos datos fueron reportados al Sistema Nacional de Vigilancia en Colombia. El dataset contenía aproximadamente 52.051 registros y se hicieron algunas técnicas de preprocesamiento para mejorar la calidad de los datos. Entonces, algunas variables se recodificaron, como por ejemplo la edad. En el dengue, los pacientes que tienen menos de 10 años y mayores de 60 años tienen más probabilidad de desarrollar dengue severo o tienen mayor riesgo de desarrollar dengue severo, por lo tanto fueron recodificados. También los datos en salud tienen muchos datos perdidos. Entonces, en ese caso lo que hicimos fue filas con más del 30%, registros con más del 30% de datos perdidos fueron eliminadas completamente. Y finalmente, de esos 52.000 registros que vemos ahí, solamente habían como 300 pacientes con dengue severo, es decir, que tenemos un conjunto de datos desbalanceado. Sin embargo, utilizamos una técnica llamada oversampling para tratar de equilibrar, para tratar de balancear el conjunto de datos. Entonces, luego del preprocesamiento, entonces ya obtuvimos finalmente más de 32.000 registros. Y aquí podemos ver la distribución de cada uno de las clases, sin signos de alarma, con signos de alarma y dengue severo. Y de esos 32.000, el 70% fue utilizado para entrenamiento y validación, y el otro 30% para prueba. Ok. En esta primera subsección vamos a predecir la severidad basada en casos. Es decir, vamos a tomar un caso, vamos a tomar un paciente, ¿sí? Y a ese paciente le vamos a predecir la severidad con base en el modelo que hemos desarrollado. Entonces tenemos, por ejemplo, un paciente con 65 años de edad que solamente tiene fiebre, tiene dolor de cabeza y tiene dolor muscular. Entonces aquí tenemos el vector inicial. Los valores en 1 son los síntomas o signos que están presentes: edad, fiebre, dolor de cabeza y dolor muscular. Luego de que utilizamos la regla de inferencia de Cosco, entonces obtenemos al final un vector final. En este vector final vemos en color verde el valor del concepto de severidad. Sin embargo, este valor debe llevarse a un rango de valores en términos de diagnóstico médico para evaluar la severidad. Entonces aquí calculamos el porcentaje de severidad utilizando la fórmula que anteriormente vimos y obtenemos un 8.36% de severidad, que está por debajo del 20%, lo cual este paciente puede ser clasificado con dengue sin signos de alarma. El segundo caso es un paciente con 64 años y tiene algunos signos de alarma. Los signos de alarma que podemos observar acá son el vómito y la hipotermia, es decir, la disminución de la temperatura corporal. Vemos el vector inicial,
vemos en uno los vectores, los conceptos que están activados, y finalmente obtenemos un vector final, donde, calculando el porcentaje de severidad, da un 32%, lo cual está por encima del 20%, pero menor que el 60%, lo que indica que este paciente puede ser diagnosticado con dengue con signos de alarma. El último caso, tenemos un paciente con 71 años de edad, pero este paciente, aparte de que tiene fiebre, dolor de cabeza, artralgias, tiene signos de alarma como el vómito y tiene signos de dengue severo, que son el choque y la falla orgánica. Aquí observamos el vector inicial que representa los datos de ese paciente y encontramos el vector final. Entonces, el concepto de severidad tiene un valor de 0.81. Ese valor debe convertirse o debe traducirse a términos médicos en porcentaje de severidad, y eso nos da un 62.32%, que utilizando los rangos, entonces podemos diagnosticarlo como dengue severo. Otra utilidad de los mapas cognitivos difusos es el análisis de los factores de riesgo. Estos análisis de factores de riesgo se hacen basados en escenarios, basados en casos o basados en situaciones particulares. Por ejemplo, aquí tenemos un paciente que tiene 75 años de edad, que tiene fiebre, dolor de cabeza, dolor retroocular, tiene dolor muscular, dolor en las articulaciones y un eritema que es como un brote que da en la piel en los pacientes con dengue. Si nosotros tomamos solamente esos datos y nos vamos a la guía de la OMS, nosotros podemos diagnosticar a ese paciente con dengue no severo sin signos de alarma. Aquí les voy a mostrar en esta tabla las iteraciones. La primera columna son las iteraciones. Luego, en verde, lo que está cubierto con un cuadro verde, son los signos, síntomas del dengue sin signos de alarma. Lo que está en naranja son los signos de alarma del dengue. Y lo que está en rojo indica que son los signos o síntomas o esas manifestaciones clínicas que están más asociadas al dengue severo. Ahí tenemos los tres. Como podemos observar, si nosotros vemos la iteración 0, que es la primera fila o la segunda fila de la tabla, vemos que los conceptos que están activados son solamente los conceptos que pertenecen al dengue sin signos de alarma. En este caso no hay ningún problema con el diagnóstico porque sí corresponde a lo que se podría diagnosticar y a lo que el modelo está diagnosticando. Con respecto al comportamiento de esos signos y síntomas, podemos observar que los números que están en azul, 0.14, se repiten muchas veces. Cuando el modelo llega a un estado estable, que sería en la iteración 79, aquí podemos observar que todos los conceptos tienen el mismo valor. Esto podría ser explicado porque, según la Organización Mundial de la Salud, el diagnóstico del dengue sin signos de alarma se realiza de la siguiente manera. Paciente que provenga de una región endémica de dengue, que tenga fiebre, más 2 de los siguientes síntomas, que serían dolor de cabeza, dolor retroocular, mialgia, artralgia y rash. Entonces, los valores, la activación de esos conceptos o el valor de esos conceptos es igual, porque no importa cuál de ellos esté activado o no, son solamente 2 que estén activados y ya se puede hacer el diagnóstico. Con respecto al dolor de cabeza, que en la tabla aparece como CEF, podemos observar que tiene un valor de 0.24, el número que está en color morado. Ese valor está mayor que los demás debido a que la cefalea, debido a que el dolor retroocular puede ocasionar dolor de cabeza. Es una causa de un concepto a otro. Por eso ese valor es mucho mayor, porque el paciente que tenga dolor retroocular, eso también tiene una influencia causal sobre el dolor de cabeza. Vámonos a otro escenario. Entonces tenemos este escenario, el escenario 2. Tenemos un paciente que tiene 3 años de edad. Ya sabemos que tiene el concepto de edad activado. Luego tenemos, el paciente tiene dolor abdominal, tiene somnolencia, hipotensión, hepatomegalia, hemorragia en las mucosas.
tiene hipotermia, tiene alto hematocrito. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, señor. Ok, que hay mucho ruido afuera. Bueno, ok. Entonces, tenemos este paciente. Entonces, vamos a mostrar la tabla y vamos a mostrar también cuáles son los signos y síntomas que están relacionados a cada clase del dengue. Lo verde, dengue sin signos de alarma. Lo naranja, dengue con signos de alarma. Y lo rojo, dengue severo. Como podemos observar acá, si nosotros miramos solamente la primera fila, solamente miramos los signos y síntomas del paciente, ese paciente puede ser diagnosticado con dengue con signos de alarma. Porque el paciente, cuando llega donde el médico, él solamente dice, mire, yo tengo dolor abdominal, tengo letargo, tengo hipotensión, tengo hepatomegalia, tengo todos los síntomas y los signos del dengue con signos de alarma. Pero ninguno de los signos o síntomas que están en rojo aparecen en ese paciente. Entonces el médico dice, bueno, este paciente puede tener dengue con signos de alarma, este sería el tratamiento recomendado en este caso. Sin embargo, como podemos observar en nuestras simulaciones de nuestro modelo, lo primero que podemos observar es que en la iteración 84, en la última iteración, vemos que el concepto de shock se activó, está en 0.59. Esto está indicando que este paciente lo más probable es que pueda desarrollar un shock en los próximos minutos y que pueda complicar al paciente. Otra cosa que podemos ver es que muchos conceptos que estaban inactivos se activaron. O muchos conceptos que, por ejemplo, el vómito. Aquí vemos que el vómito, este paciente no tenía vómito inicialmente, pero después de la iteración 84 el concepto de vómito se activó. Esto posiblemente puede ser explicado debido a la hepatomegalia. Hay una influencia causal entre la hepatomegalia y el vómito. ¿Esto por qué se da? La hepatomegalia es un aumento en el tamaño del hígado. Cuando el hígado aumenta su tamaño, empieza a desplazar los demás órganos, como por ejemplo el estómago. También hay una liberación, hay una acumulación de líquidos, lo que permite que la persona vomite. Entonces, inicialmente el vómito no fue referido por el paciente, pero nuestro modelo induce que ese paciente va a desarrollar vómito porque su hepatomegalia está muy presente. Otra cosa que podemos mirar acá es que nos damos cuenta, por ejemplo, los números que están en color naranja. Vemos que esos pacientes no tiene fiebre, no tienen los primeros síntomas que aparecen. Eso quiere decir que este paciente, cuando un paciente llega sin fiebre, pero está complicado, lo más probable es que este paciente tenga mucha probabilidad de desarrollar dengue severo. ¿Qué pudo pasar en este paciente? Por ejemplo, este paciente pudo ser asintomático, entonces este paciente no presentó ninguno de los síntomas iniciales del dengue. El paciente estuvo en su casa, pero cuando ya, sin embargo, estaba infectado con el virus, fue de forma asintomática y luego de algunas horas o de algunos días, el paciente se complica rápidamente y puede morir. Otra cosa que podemos observar acá, miremos el último concepto, la última columna y la última fila. El modelo predice que ese paciente tiene el concepto de severidad en 0.97, es decir, casi 1. Es decir, que ese paciente tiene una alta probabilidad de desarrollar dengue severo, de complicarse y de que pueda perder la vida. Con respecto a los números naranjas, como les explicaba, ese paciente pudo ser asintomático. Eso pasa mucho en muchas enfermedades virales, que el paciente es asintomático, no presenta esos síntomas iniciales, pero el paciente se complica. Un ejemplo muy claro de eso es la enfermedad, la COVID. La COVID, hay muchos pacientes que son asintomáticos, no presentan resfriado, dolores de cabeza, fiebre, pero son pacientes que en cualquier momento se pueden complicar y que a veces es difícil anticipar esa complicación para evitar que el paciente muera. Vamos al último escenario. Entonces tenemos el escenario 3. Tenemos un paciente que según la guía de la OMS lo podemos clasificar como dengue no severo con signos de alarma. ¿Por qué? Porque la extravasación severa del plasma sanguíneo es un signo de alarma. Entonces veamos. Veamos otra vez. Entonces, si nosotros observamos acá, solamente hay dos conceptos activados en la iteración 0, es decir, en los datos del paciente. La edad,
que sería el primero, y la extravasación, que sería el último de lo naranja, del cuadro naranja, extravasación. Si el médico recibe a este paciente y ve que el paciente tiene 83 años de edad y que solamente tiene un signo de alarma, el médico podría diagnosticarlo con dengue con signos de alarma. Sin embargo, como podemos observar en las simulaciones, primero, este paciente no presentó ni fiebre, ni cefalea, ni dolor retroocular, ni esos síntomas iniciales, lo que quiere decir que el paciente puede estar complicado, porque la fase crítica del dengue se da cuando la fiebre ha desaparecido. Nosotros tenemos en el dengue las tres fases que vimos anteriormente. Fase febril. En esa fase febril es muy poco probable que el paciente se complique. Cuando la fiebre empieza a desaparecer, es cuando empiezan las complicaciones o empieza la fase crítica. Otra cosa que podemos ver acá es que hay conceptos que se activaron. Por ejemplo, la extravasación activó varios conceptos, como HH, que lo vemos en la región amarilla. HH significa alto hematocrito. El hematocrito es una prueba de laboratorio que nos mide la relación que hay entre el líquido y las células. Entonces, cuando el hematocrito está alto, quiere decir que la sangre está más concentrada de lo normal. Otro concepto que se activa es el edema. El edema es la acumulación de líquidos en los tejidos. Y también tenemos otro que se activa y que por consiguiente se debería activar, que cuando haya extravasación severa del plasma, cuando ese líquido que está dentro de los vasos sanguíneos se libera a los tejidos, pues va a provocar que se pierdan proteínas de coagulación, por lo tanto vamos a tener hemorragias, que es la primera manifestación del dengue severo. También vamos a tener el choque. El choque es una condición o un síndrome en el cual el flujo de sangre no puede llegar a todos los tejidos. Como la sangre está más concentrada de lo normal, el corazón tiene que hacer mucha más fuerza para poder distribuir la sangre a todo el cuerpo. Como el cuerpo no puede, el corazón no puede, muchos órganos no pueden distribuir ese flujo sanguíneo a través del cuerpo, la persona empieza a desfallecer y puede morir. Y el último concepto que se activa cuando hay extravasación severa del plasma es la falla multiorgánica, que está simbolizado con OF. Vemos que, como les decía anteriormente, no hay irrigación sanguínea, o sea, la sangre no está llegando a los tejidos van a empezar a fallar porque necesitan oxígeno. Recordemos que la sangre es la que transporta el oxígeno a todos los tejidos y sin oxígeno un tejido o una célula muere. Y como podemos observar, este paciente tiene el concepto de severidad activado en 1, en la iteración 87, lo que correspondería a un 100% de severidad, o un 100% de porcentaje de severidad. Finalmente, para lograr el tercer objetivo, lo que hicimos fue comparar nuestro modelo, en realidad el modelo de predicción, con otras técnicas de Machine Learning. Entonces, aquí tenemos un resumen de esa comparación. Entonces tenemos nuestro modelo, que es el modelo FSM para dengue. Ya sabemos que está basado en conocimiento experto, porque los pesos o los parámetros de esas relaciones fueron definidas por expertos, fueron definidas por humanos. Y aquí podemos observar los interparámetros que utilizamos Cosco modificado, utilizamos tangente hiperbólica para que los valores de los conceptos pudieran ir entre -1 y 1, la exactitud fue del 88%. Con respecto a redes neuronales artificiales, implementamos un percentrón multicapa con una sola unidad oculta. El mejor modelo se desempeñó con 256 unidades ocultas. La mejor función fue ReLU. El algoritmo de optimización mejor fue ADAM, entre ADAM y gradiente descendente. Y la tasa de aprendizaje de 0.01. Con respecto a las máquinas de apoyo vectorial, los hiperparámetros óptimos para las pruebas fueron el kernel radial, porque mejor se comportó, y el valor de penalización y el valor del radio fueron de 10 cada uno. Como podemos observar acá, y como voy a describir un poco más adelante, podemos observar que las redes neuronales artificiales y las máquinas de apoyo vectorial tuvieron un desempeño mejor que nuestro modelo. Sin embargo, eso es una ventaja y una desventaja. Entonces,
¿Qué podemos concluir de este trabajo? Primero, pudimos demostrar que las metodologías computacionales pueden apoyar la toma de decisiones en ambientes médicos, donde es difícil para un médico, para un profesional de la salud, analizar tanta información en tan poco tiempo y evitar que el paciente se complique, y también lograr que el paciente reciba el tratamiento que necesita, el tratamiento correcto. Con respecto a la predicción, entonces el modelo puede predecir correctamente la severidad del dengue, alrededor del 80% de los casos. El mapa cognitivo difuso para dengue nos permite analizar los principales factores de riesgo que afectan la severidad. Es decir, que nuestro modelo no solamente es bueno para predecir, sino que también se puede utilizar para analizar esas relaciones que hay entre los conceptos, entre las variables. Como les decía anteriormente, las redes neuronales artificiales, las máquinas de apoyo vectorial, tuvieron un mejor desempeño, pero recordemos que este tipo de algoritmos no son muy poco explicativos y no nos permiten analizar esos factores de riesgo. Ahora, las redes neuronales artificiales y las máquinas de apoyo vectorial son mejores tratando de encontrar relaciones, porque ellos calculan las relaciones o calculan los parámetros con base en los datos, mientras que el modelo de mapa cognitivo difuso, esos parámetros fueron definidos por expertos. Algunas limitaciones de este trabajo son que algunos factores no fueron usados debido a que no estaban disponibles. Por ejemplo, no teníamos información sobre la procedencia de los pacientes, si venían o no de una región endémica de dengue. Otra cosa que no pudimos obtener fue los datos de laboratorio con respecto a la serología, es decir, no sabíamos si ese paciente había estado expuesto anteriormente a dengue o no, no sabíamos si tenía anticuerpos, no sabíamos qué tipo de anticuerpos tenía presente en ese momento, si eran anticuerpos IgM o IgG. Otra limitación es que los pesos son asignados por humano, entonces la idea es desarrollar modelos donde las relaciones causales puedan ser inferidas o puedan ser extraídas de los datos. Y otra limitación que tuvimos en nuestro trabajo y en el que estamos trabajando es que solamente utilizamos exactitud como métrica. Recordemos que nuestro conjunto de datos estaba desbalanceado. Nosotros hicimos una técnica para mejorar el balanceo de las clases. Sin embargo, usar solamente exactitud no está bien, porque solamente cuando hay más de una clase o cuando hay más frecuencia de una clase y se clasifica más esa clase, lógicamente la exactitud va a dar mayor, pero es una exactitud engañosa. Entonces estamos trabajando en utilizar otras métricas como área bajo la curva, el puntaje F1, que nos ayudaría mejor en medir el desempeño del modelo. Algunos trabajos futuros, entonces, con respecto a las limitaciones, entonces desarrollar un modelo con más conceptos, como por ejemplo variables demográficas, como procedencia, y pruebas de laboratorio, como anticuerpos. Desarrollar un modelo que use datos para encontrar relaciones causales entre los conceptos, es decir, que la influencia entre los conceptos no sea definida por un experto, sino que pueda ser extraída de los datos, ya sea utilizando ecuaciones estructurales. En los últimos años se ha venido trabajando con aprendizaje por reforzamiento para tratar de encontrar esas relaciones causales sin la intervención humana, que a veces puede sesgar el mapa. Y por último, implementar un modelo de aprendizaje federado para disminuir el costo computacional y también para mejorar el desempeño del modelo. Recordemos que los datos que utilizamos solamente son de Medellín, entonces podríamos implementar un modelo de aprendizaje federado, que es un modelo distribuido, donde cada ciudad tenga un modelo propio. Esos modelos se conectan mediante la nube. Esos modelos comparten con la nube, comparten con una nube central, comparten los parámetros del modelo. No comparten los datos, porque debe asegurarse la privacidad de los pacientes. Solamente se comparten los parámetros del modelo, y en esa nube global o en esa nube central lo que se hace es que se desarrolla un modelo global que nos permita
predecir con mayor exactitud y también que nos permita analizar el comportamiento de esos conceptos en diferentes ciudades del país. Entonces, por ejemplo, en Colombia podemos tener un modelo en Medellín, un modelo en Córdoba, un modelo en Bogotá, y así conectar todos los modelos y tener un solo modelo global que mejore las explicaciones, que mejore las explicaciones y la fundamentación de todo ese comportamiento, de esos conceptos en diferentes situaciones. Estas son las referencias que se utilizaron para la presentación. Muchas gracias, agradezco la atención prestada y también agradezco cualquier sugerencia, comentario, pregunta para mejorar este trabajo. Bueno, gracias, William. Se abre a partir de este momento el espacio de comentarios. Adelante. Hola, William, por aquí Marcel. Hola, Marcel, ¿cómo te va? Todo bien, bueno, excelente presentación. Yo tengo dos preguntas, William, ¿no? Vale. Ok, entiendo que para construir el mapa conectivo difuso, pues se requiere de una cantidad de expertos, ¿no? ¿Qué tanto varía la conformación de ese modelo del mapa con el número de expertos? ¿Y existe algún número crítico para determinar la confiabilidad del mapa conforme aumenta el número de expertos, pues? Por lo que explicabas hace rato, pues. Esa es una, ¿no? Y la otra es que, bueno, en base a la comparación que hiciste con estos tres modelos del mapa cognitivo difuso, las redes neuronales y las máquinas de soporte vectorial, claro, obviamente pues la que está conducida por data pues tiene mejor precisión, ¿no? Sin embargo, el hecho de que te haya arrojado, ¿verdad? De que el modelo que tú usaste pues quizás no tiene tanta precisión, ¿eso haría que tú cambiaras el modelo que vas a utilizar en el futuro o seguirías utilizando el conocimiento basado en expertos? O sea, ¿cuál sería la decisión que tomarías, digamos, que en este punto con respecto al proyecto? Pues ya descartas lo que vienes trabajando o lo retomarías nuevamente con nuevos conceptos y con nuevas variables. Esas son las dos preguntas. Vale, gracias. Ok, con respecto a la primera pregunta, ¿qué tanto varía dependiendo del número de expertos? Bueno, eso sería una buena pregunta y sería un buen trabajo futuro, como que tratar de probar si entre más expertos haya, el desempeño podría mejorar. Yo pensaría que sí, porque entre más conocimiento, entre más experiencia tenga el experto, o entre más expertos tengamos con mayor experiencia, pues las influencias causales, las relaciones que hay entre los conceptos van a estar mejor representadas con respecto a esa primera pregunta. Recordemos que esto es, el Machine Learning a veces es un tipo de experimentación como de ensayo y error. Como cuando yo voy a entrenar una red neuronal, pero yo no sé exactamente con cuántas neuronas puedo poner en la capa oculta. Entonces yo empiezo a probar. De igual manera, en este caso, no existe un mínimo de expertos. En este caso nosotros utilizamos 3 porque eso la capacidad que teníamos o el número que pudimos conseguir fue 3. Sin embargo, en trabajos futuros nosotros queremos añadir muchos más expertos que permitan mejorar la robustez del modelo. Con respecto a si seguiría trabajando en esto, yo creo que sí. Sí vamos a seguir trabajando a pesar de que el desempeño del modelo frente a otras técnicas de Machine Learning fue menor. Porque la idea es desarrollar nuevos modelos, pero que no solamente tengan en cuenta, el criterio humano, sino que también tengan en cuenta los datos. Entonces, en la actualidad se están desarrollando muchas técnicas o muchos modelos para mejorar ese desempeño. Por ejemplo, ahora se está utilizando mucho ecuaciones estructurales para tratar de encontrar esas relaciones entre los conceptos. O sea, la idea de trabajar con mapas cognitivos difusos sigue. Lo que hay es que mejorar el enfoque. Es decir, si se puede combinar que solamente los expertos hagan una parte y la otra parte sea extraída de los datos, o puede ser que solamente se traiga de los datos para poder mejorar ese desempeño. Pues sí, tenemos diferentes opciones de trabajo futuros. No sé si eso responde a tus preguntas.
Sí, perfecto, William, muchísimas gracias. Vale, gracias a ti. Hola William, buenos días. Habla Edward. Hola, Edward. Buenos días. Bien, muchas gracias por la presentación. Realmente entré como unos 15 minutos tarde y creo que ya había presentado el modelo de su propuesta, ¿no? Entonces estaba presentando los casos de estudio. Entonces, pues voy a preguntar desde donde estaba, donde pude tener su presentación. Hay un caso de estudio, el del número 3, el niño de número 3. ¿Será que podemos ver esa parte? Es un dato que está ahí que me causó curiosidad. Ah, ok. En la número 3, es decir, que tenía 3 años, el paciente con 3 ahí. ¿Está? Sí, en esa, en el shock, fíjese que usted dice que en la iteración 84 cayó a 0,59, pero también en la iteración 1 estaba en 0,57. eh, lo cual pues de pronto también estaría en shock, porque ahí no consideró ese dato. Ah, ok. No, no, sí. De pronto fue que se me olvidó explicar eso. Pero aquí lo que estamos indicando es que desde la primera, apenas se da la primera iteración, ya el ¿Sí? shock está activado. Es Ah, decir, ok. que en realidad no necesitamos llegar a la iteración 84 para detectar que el shock está presente. Solamente que yo lo dejé al final para aplicar todos los datos al final. Pero aquí Listo. lo que podemos entender es que este paciente que tiene 3 años de edad y que tiene muchos signos de alarma, este paciente puede ser diagnosticado incorrectamente según la guía de la OMS, porque aquí solamente este paciente tiene solamente signos de alarma. Y como tiene solamente signos de alarma, yo lo puedo diagnosticar como dengue con signos de alarma. Sin embargo, aquí podemos observar que desde la primera iteración el shock se activó y nunca se desactivó, o sea, siempre estuvo activado, lo que indica que este paciente tiene que ser reclasificado, ¿sí? Y obtener un tratamiento. Pero tu aclaración me parece muy pertinente. Sí, debí poner en rojo el 0,57 para aclarar que desde la primera iteración ya el shock se está activando. Ok, ahora, ¿qué tienen considerado hacer o extender en términos de dar la información que el modelo le genera? Por ejemplo, esta tabla que usted está mostrando, usted muy bien la describe, interpreta muy bien todos los datos, el comportamiento, o sea, hace toda una interpretación muy enriquecida de lo que le ofrece el modelo, de la solución que se presenta, de las interacciones. ¿Cómo esto se puede traducir al experto, al médico, al que va de alguna manera a usar la herramienta? ¿O en qué están? ¿Cuál es el estatus de eso? Ah, bueno, ok, no hemos llegado a esa parte porque ya esa sería, ya eso está en trabajo futuro, porque la idea es, aquí solamente estamos desarrollando el modelo, pero es solamente con fines de publicación y solamente con fines de mostrar resultados. Sin embargo, más adelante, la idea es poder desarrollar una plataforma web y tratar de tomar todos esos valores y llevarlos a unos rangos de valores como hicimos con el concepto de severidad. Yo no sé si viste, por ejemplo, acá. Déjame, te muestro acá. Por ejemplo, veamos acá. Entonces, mira que el vector final, si vemos en color verde, ese concepto 0,81 para un médico seguramente no tiene ningún significado. Dirá, pero ¿qué significa eso? Entonces lo que hacemos es que ese valor de 0,8116 lo convertimos a un valor, a un porcentaje de severidad que el médico pueda entender, que el médico pueda manejar. Entonces decimos, bueno, este paciente tiene un 62% de severidad, puede ser diagnosticado con dengue severo. Lo mismo podemos hacer acá. Lo que podemos hacer es, mediante alguna fórmula que podamos establecer con algunos expertos, es tratar de estos numeritos, todos estos números que están aquí, tratar de llevarlos a unos rangos de valores que sean más intuitivos, que sean más entendibles por el personal médico. Lógicamente, después que se desarrolle la plataforma web, habrán capacitaciones para tratar de explicarle a los médicos cómo funciona y qué significará cada uno de esos parámetros. Claro, porque pues esto es, digamos, el valor agregado de esta tecnología.
lo que le daría, digamos, un realce con respecto a las otras técnicas. De ahí que ese 0,88 o ese 88% de precisión, digamos, sea compensado básicamente con la facilidad de interpretación que le puede ofrecer para los expertos, o sea, de ver los resultados de los análisis, cosa que es un poco más duro con las otras técnicas para los expertos, ¿correcto? Así Para es. poder compensar ese 88% de precisión, porque pues entonces alguien podría decir, bueno, pero, o sea, ¿cuál es lo relevante si cómo voy a usar esa técnica si otras me están dando mejores resultados? Exactamente. Así es. Bueno, muchas gracias, Will. Gracias a ti. Adelante, sigue el espacio de preguntas, nos quedan 6 minuticos. Mientras tanto yo voy a hacer 2, ¿oíste, Willy? Buenas. Bueno, José, dale, adelante, me callo. Gracias, José. Gracias por la presentación. Quería, con la última pregunta que se respondió, entonces aquí también es muy importante la investigación en la inteligencia artificial explicable e interpretable, en este caso, pues para que los médicos puedan entender, ¿no es cierto? Y también puedan inclusive introducir sus propias reglas difusas en este sentido. No sé cómo le podrían vincular ese tema de la inteligencia artificial explicable e interpretable. Con respecto a las redes neuronales artificiales o con respecto al modelo de mapa cognitivo difuso. A la parte difusa, sobre todo. Ok. Bueno, esa es una interesante pregunta. Pues no lo hemos contemplado, pero sí sería una buena recomendación de pronto de tratar de hacer una intersección con lo de inteligencia artificial explicable. Pues sí, yo creo que en ese caso sí nos tocaría, ese podría ser un trabajo futuro, quizás porque, bueno, anteriormente no hemos trabajado con inteligencia artificial explicable, pero sí podría implementarse con el fin de que el personal médico o de que esta información sea lo más transparentemente posible para el personal médico y de esta manera no vayan a haber confusiones al momento de utilizar la herramienta, lo que conlleve a diagnósticos incorrectos y a aumento de la mortalidad por la enfermedad. Adelante, sigue abierto los comentarios. Sí, no, mientras tanto te voy a hacer 2 preguntas. Y está muy cercana a lo que te han señalado particularmente Marcel. Ya sabemos que hay que esperar un poco más métricas para poder evaluar el real comportamiento del modelo con respecto a los otros. Pero las 2 preguntas tienen que ver. Una con, aquí se partió de 3 expertos y habría que ver si el espectro considerado pues está influyendo finalmente en el modelo, que a la hora de hacer ese comportamiento, ese razonamiento predictivo, pues le degrada algo el rendimiento, pero sería interesante esperar las otras métricas y ya teniendo todas las métricas, hacer un análisis de ese proceso de construcción del modelo a la luz de lo que nos dicen las métricas. No sé si me hago entender. Sí, porque señor. cada métrica nos dice algo distinto. Entonces, como ya sabemos el contexto en el que se construyó el modelo, tratar de establecer esa relación métrica versus el número de expertos que colaboraron en el diseño, para ver la robustez del modelo a la luz de las métricas.
Y lo segundo, el concepto ese que infiere la severidad, eh, que también puede ahí hacer una reflexión. eh, no lo indicas en las láminas, pero ahí sería muy importante revisar las bases médicas que permiten hacer ese cálculo. A ver si hay otras formas distintas también de hacerlo y si eso, porque eso finalmente también va a influir en la calidad predictiva. Ah, ok, sí, señor. Acuérdate que ahí tú llegas a una conclusión, la severidad es tal valor y es ese el valor el que finalmente estás tomando como. Entonces hay que ver es la robustez médica de esa métrica, eso es todo. Al Ah, respecto, ¿tú consideras que es lo suficientemente robusto? ¿Se puede hacer una reflexión? Te lo pregunto. pues de manera global, si solamente miramos la parte predictiva, pues yo pensaría que no. O sea, nos tocaría trabajar mucho más en tratar de mejorar esa, bueno, en este caso solamente esa métrica que tenemos. Sin embargo, viéndolo de manera global, no solamente tendríamos un modelo que tiene una aceptable exactitud, 88%, no es tan mal, pero tenemos ese valor agregado de la interpretación, de ese análisis de factores de riesgo y que nos permitiría, porque en este caso nosotros podemos anticipar, por ejemplo, en el ejemplo que tenemos en pantalla, un médico podría fácilmente equivocarse y diagnosticar al paciente incorrectamente y vemos que con este modelo, analizando, ni siquiera analizando el concepto de severidad, porque nosotros obviamos el concepto de severidad, el médico se puede dar cuenta de que el concepto de shock se activó, por lo tanto, es un valor agregado. Pues eso pienso yo, o sea, de manera global, si tomamos el modelo, tanto para predecir como para analizar los factores de riesgo, me parecería un muy buen modelo. Pero si solamente lo utilizamos para predicción, con respecto a las otras técnicas, sí creo que queda por debajo, muy por debajo. Sí, no, a mí no me preocupa porque como nos falta todavía calcular otras métricas que seguramente nos van a decir cosas, entonces no me preocupa por ahorita el valor y creo que lo que usted está argumentando es bastante válido, es decir, la calidad explicativa. Por cierto, esa calidad explicativa es fundamental en el documento que quede. Tú aquí lo explicaste muy bien cuando decía esto se debe seguramente se debe seguramente a tales razones. Es decir, que prácticamente lo que médicamente estaría ocurriendo, tú lo ibas narrando de una manera fácil con los resultados. Eso es fundamental, porque eso es además lo que se está, llamémoslo así, vendiendo, que es la gran ventaja, ¿no? Esa capacidad explicativa del modelo. Entonces, que aquí lo narraste muy bien. Eso también tiene que quedar así de narrado en el documento. Incluso tú aquí Ok. con los cuadritos ibas indicando, estos de color tal, me están diciendo tal cosa con 0.14 y este 0.24 se debe a tal. Que eso indudablemente tiene un poder de análisis, por ejemplo, con ese proceso de inferencia difusa, yo podría montar un sistema recomendador que diría lo que estás diciendo tú. Porque tú vas recomendando posible o vas diagnosticando, no sé cómo llamarlo, pero eso a partir de los datos lo estás haciendo. Uno podría hacer un sistema que haga lo que hiciste tú en la presentación, es decir, que vaya narrando la explicación de lo que se está viendo, que eso sería de gran apoyo a, a los tomadores de decisión. Sí, señor. Eh, Incluso para tareas prescriptivas, de aquí hay insumo. Porque si te das cuenta, el comportamiento de los datos, creo que en algún caso hablabas de, ya no me acuerdo, pero dabas como había unas condiciones que estaban ocurriendo que a la hora de uno prescribir cosas, todo eso es importante.
porque te está hablando del cuadro médico. Entonces yo creo que todo eso, que es muy enriquecedor, hay que sacarlo a flote. Ya eso te habla también de trabajo futuro para ayudar a caracterizar el cuadro médico de un individuo, pero también te habla de ese poder, que los otros que son más cajas cerradas son incapaces dependemos sí de los expertos. Ok, sí señor. Bueno, más comentarios, dudas, todo es bienvenido. No, personalmente me adhiero a lo que dice el profesor de la parte de la proyección, digamos, descriptiva que podría tener el modelo, o sea, lo que se tiene incluso hasta ahora, siempre y cuando se logre hacer esa descripción o caracterización del comportamiento de los datos, ojo, solo a partir de esa data de entrada. Entonces, fíjense que a partir de una data de entrada, digamos, fija, se logra determinar un conjunto de relaciones interesantes que pueden darle luz a estos tomadores de decisiones o conocer un poco la evolución de su enfermedad, llamémoslo así. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que si no hay más preguntas, creo que ha sido bastante enriquecedor los comentarios. Yo no tengo tampoco más comentarios que hacer o alguien si tiene alguna última pregunta, si no, pues estaríamos dando por finalizado el seminario de hoy. Y los esperamos la semana que viene. Muchísimas gracias por habernos acompañado y hasta el próximo seminario, amigos. Vale, gracias.